Está grabando. No sé si lo pueden ver, por favor. Buenos días, buenos días. Buen día, Sí se ingeniero. logra ver quién. Ya, listo. Vamos a empezar como es de costumbre de nuestro Sí, curso de se ve. matemática básica. Ahora lo que vamos a trabajar son álgebra de funciones, ¿no? Entonces, vamos a operar operaciones como es la suma, la resta, el producto y la división, pero en funciones nos vamos a trabajar. Ya, entonces, en este caso sería, mira, vea, les voy a mostrar el total, la totalidad, dice acá. Álgebra de funciones, ¿no? Que vamos a trabajar. Sea f y g funciones reales cuya regla de correspondencia son f de x y g de x. Tengo un cierto. Se define entonces cuatro operaciones que son como la suma, diferencia, producto y cociente de funciones f y g. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la forma de sumar funciones? O restar, o multiplicar, o dividir funciones. Bueno, en este caso va a ser acá la función suma se nota por esta forma, ¿no? Obviamente f más g, ¿no? ¿Y cuál va a ser su regla de correspondencia acá? F y g tal que dice, es un par ordenado x, y tal que la función f, y que voy a tener el total de la suma, ser la suma de la función f más la suma de la función g. Entonces, ¿qué sería? ¿Y cómo voy a calcular el dominio? El dominio va a ser justamente, dice, el dominio de la función g intersectado con el dominio de la función g. De esa forma, voy a tener que calcular el dominio, ¿ya? Cuando es una suma. Ahora, si la función diferencia se nota por acá, ¿no? Sería f menos g. F menos g. Obviamente que también es un par ordenado de x, y la función f, la función sería f de x menos g de x. Entonces, entonces también de la misma forma, ¿no? El dominio se va a calcular intersectando el dominio de la función f, intersectado con el dominio de la función. Muy bien. ¿Qué ocurre en el producto? El producto de dos se nota por f y g, dice acá. Si yo tengo una función, voy a hacer el producto de función f y g, obviamente que me va a dar un par ordenado también, ¿no? Entonces tengo que sumar la función, o hacer el producto, perdón. Función y es igual a f de x por g de x. Y de la misma manera, calcular el dominio intersectando el dominio de la función f con el dominio de la función g, ¿cierto? Lo mismo va a ser, jóvenes, en la función cociente, denotado por esta función f entre g, ¿cierto? F entre g. Obviamente que mi función cociente es un par ordenado, sigue siendo, ¿no? Entonces, solamente que se divide las funciones. Y de la misma forma, en los casos anteriores, se va a tener que calcular el dominio intersectando el dominio, pero con la condición de que la función g de x es diferente de c, ¿cierto? Eso sería para calcular, jóvenes, el dominio de cada uno de ellos, ¿cierto? Ahora lo voy a mostrar en mi pizarrita, de repente, para hacer las operaciones básicas que vamos a realizar. Entonces, de esa forma, vamos a ver los ejemplos, ¿no? Que podemos trabajar. Entonces, acá es sencillo también, ¿no? Para poder calcular ese tipo de funciones. Pero ahora ya tengo que saber todos los tipos de funciones, ¿no? Función a valor absoluto, función, digamos, máximo entero, función, todo tipo de función tengo que tener bien las ideas claras para poder resolver. Entonces, ya abarca más. Después vamos a trabajar con composición de funciones, funciones inversas, y con eso estaríamos terminando el tema de funciones, ¿no? Después ya tenemos que trabajar lo que es matrices, ya, matrices, todo lo que es matrices, determinantes, y con eso estaría acabando el curso. Les voy a presentar un ejercicio acá. Entonces acá mira, lo que podemos trabajar acá, me dice acá. Va a haber ejemplo, ¿no? Dice acá. En este caso me dice justamente, ¿qué me está diciendo, profesor, acá? Me dice, yo tengo la función f de x, allá la función f de, ¿no? F es menos 3,20, acá 2,4, 3, menos 2, 4,3. Entonces, vamos a ver cómo funciona, porque mejor lo explicamos acá, ¿no? Entonces, se tienen las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Se tienen las funciones. Si la función, me dice acá,
si la función, función f, digamos, va a ser f de f me está diciendo que es un conjunto, ¿no? Que es un conjunto de unos pares ordenados. ¿Qué me dice acá? Me va a dar que es igual a cuánto. A es igual a menos 3,2, ¿no? Dice que es igual a cuánto. Punto y coma le vamos a punto y coma. Otro conjunto y un par ordenado sería 0,0, ¿no? 0,0, ¿no? Entonces, así le ponemos, ¿no? Ah, está mejor. Para diferenciar ese tipo de conjuntos. Acá sería 2,4. 2,4, ¿no? Entonces, está dando, ¿no? Ya. El otro sería 3, menos 1, entonces es igual al otro. 3, menos 1, ¿no? Así está. Y el otro es igual a cuánto? 4,3, ¿no? 4,3, ¿no? Ese sería el conjunto, jóvenes, eh, G, y el conjunto F va a ser de esa forma, también lo mismo, ¿no? El conjunto F va a ser lo mismo. ¿Qué sería? Que es un par ordenado también, ¿no? Es lo mismo, un par ordenado, también son pares ordenados. Sería, digamos, 2,0, 2,0, 0, ¿no? Entonces acá sería, ¿qué más me da? Me dice que es igual a cuánto? 3,4, 3,4, entonces me dice acá otra función así, y la última sería 4,7, ¿no? 4,7, ¿no? Entonces, eso sería. Vamos a revisar, a ver, sería menos 3,2, ahí está, 0,0, ya está, 2,0, ya está, 3, menos 1, ya está, y 4,3, ¿no? Y el otro lado sería f de g, perdón, sería 2,0, 3,4 y 4,7, ¿no? Ya, y faltaría uno, 6,2, entonces faltaría uno. Entonces sería 6,2, ¿no? 6,2. Te está pidiendo, jóvenes, acá, si la función son de ese tipo, me dice, te está pidiendo hallar, 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 ¿qué va a pedirte hallar? No sé, hallar qué, a ver, hallar, ¿no? Hallar, ¿qué me está diciendo acá? Me está pidiendo hallar el valorcito de A, digamos, en el caso de A, está pidiendo la función, la función f más g, ¿no? Ya, lo mismo nomás, te está pidiendo la función f más g. Para el caso de b, entonces dice del b, te está pidiendo la función producto, resta, ya sería en este caso menos, ¿no? Coma, ¿no? Menos. Coma. Para el otro caso, a, b, c, d, c, ¿no? C te está pidiendo el producto. Producto, coma, y finalmente, y en el caso de la D, te está pidiendo el cociente. Ahí. No, no. Ya, entre Hetze, ¿no? Entre, vamos a tipearlo. Ya está así, ¿no? Me está pidiendo ese caso. Ya. Ahora, para poder calcular ese tipo de funciones, jóvenes, entonces simplemente hay que darnos la forma, ¿no? Para poder determinar ese tipo de funciones. Ahora, si nosotros vamos a calcular acá la solución, ponemos solución. Tengo que ver, jóvenes, qué forma va a tener mi función, ¿no? ¿Qué forma va a tener mi función, ¿no? Entonces, mi forma, yo me voy a escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? La función f de x, o sea, la función f más g de x, si yo quiero escribir acá, la función f más g de x, caramba, f más g de x, va a tener la forma, jóvenes, la siguiente forma. Va a ser un conjunto de pares ordenados también, pero va a tener este caso. Va a ser simplemente, dice, que x va a ser igual a cuánto, digamos acá. Así va a ser esta forma, ¿ya? Va a ser x,
la función de quién, jóvenes. ¿Qué voy a trabajar? Sería f, no, simplemente f de x más g de x va a ser esa forma. Voy a tener que sumar esa forma. ¿Ya? Entonces, g de x más esa forma, o sea, voy a tener que buscar pares ordenados que sean iguales en el eje x, ¿no? Y los demás voy a tener que sumar. Entonces, en este caso, tal que dice, allá, que tal, hay que reconocer eso, ¿no? Hay que tal que ¿quién? X, X pertenece a los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que va a pertenecer a este valorcito, ¿no? Entonces, los elementos que va a pertenecer, si nosotros observamos en este caso, ¿cuáles serían los elementos de X? Por ejemplo, iguales, ¿no? Vamos a verlo, acá el 3, vamos a ver si son iguales acá 3. 3 ahí. ¿Cuál sería los elementos? 2, 3 no, pero no hay, ¿no? En este caso sería, digamos, con el 2. 2, acá hay 2, también se repite. Sería, lo ponemos acá el 2, ¿no? Ya. ¿Quién sería el otro valorcito? Entonces sería 3, vamos a ver, 3 acá y también ahí hay 3, entonces sería coma 3, ¿no? 3 también. El cero. El 0, el 0 no está, no está porque Ah, en la acá no primera hay, fila. ajá, no hay para poder sumarlo, entonces acá en uno sí, en el otro no hay. Entonces, no, no, eso no cumple, ¿no? El otro, ¿cuál sería? 4. El 4, ¿no? El 4. 4. ¿Qué más el 6? A ver, Sí. otro acá, 6 hay. No hay ese 6, ¿no? No. No hay. Entonces, esos valores no van a ser jóvenes. Entonces, tu función lo que vas a tener que sumar, entonces los mismos pares ordenados van a ser acá. Ya lo tienes ese valor. Entonces, esto es igual decir, jóvenes, que, ya no, ya sabemos que esa forma va a tener tu suma, ¿no? Entonces, vas a tener que ser, ¿quiénes vas a tener que sumar, jóvenes, acá? Entonces, primeramente, las coordenadas del 2. Buscas del 2, el par ordenado 2, ya es eso, ¿no? 2, coma. Y acá, ¿qué vas a hacer? 2. El 2 con 2. 2 con quién vas a sumar? 2 con este 2. Entonces sería 2, en otro sería 4, 4 más 0. ¿Sí o no? Listo. Ya está, ya es un par ordenado. Acá. El otro par ordenado sería acá. Ya sumas con el 2, ya sumado, ¿no? Ahora vas a trabajar con el 3. 3, coma sería. Con el 3, acá el 3 hay 1 y acá 3. Entonces sería ¿cuánto? Entonces sería menos 1, 4 menos. menos 1, menos 1, más 4, ¿verdad? Así sería la forma de que tú vas a poder trabajar, ¿sí o no? Ya, ¿qué sigue acá? El otro entonces, seguimos acá. Entonces el otro finalmente va a ser, ¿con quién nos falta? Con el 4. Con el 4. 4, ¿qué sería, jóvenes? Buscamos el 4. El 4 y el 4. Entonces, ¿cuál sería? Allá función sería 3, entonces sería, ¿cuál sería, coma? 3, chicos, dígame, 3, 3, Más 4. 7. 3, Sí, más 7. 3, Más 3, 7. más 7. O sea, me iba a quedar todo el día en ahí. Ya, muy bien. Entonces, esto para mí, profesor, es mi función suma, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener ese detalle para poder sumar función. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces ya lo ponemos, yo sé que es un par ordenado, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Haciendo la operación básica, ¿qué vamos a tener acá? Entonces sería 2,4, ¿no? Eso sería un conjunto. Entonces ese sería, ¿no? Ahora, otro par ordenado, haciendo la operación, ¿cómo tengas acá? ¿Cómo sería? 3, 3. 3 también, ¿cierto? Pues ya tengo ese par ordenado. Ahora, finalmente el otro, ¿cómo va a ser, jóvenes? ¿Va a ser cuánto? 4,10. 4,10, 10. compañero. Ya. Eso para mí, profesor, va a ser la suma, la suma, ¿cómo se suma algebraicamente dos funciones? Pero que tiene que tener simplemente el mismo dominio, ¿no? Así es. Y así tú quieres calcular el dominio, simplemente el dominio sería en quién, los 2, 2, 3 y 4. El rango sería 4, 3 y 10, si tú quisieras calcular. ¿No? Solamente está bien la suma. Ahora, para calcular la resta, jóvenes, en el caso A, nos calcula en el caso A. Ahora vamos a calcular en el caso B, me está diciendo. Ese mismo criterio también, jóvenes, de que se va a aplicar en acá, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá, sería en el caso G, ¿no? Ya. El mismo criterio, jóvenes, mismo criterio, mismo criterio, ¿no? Mismo criterio, se va a tener que calcular
Ajá, en este caso. Pero con la condición que ya no va a ser suma, sino va a ser resta. Resta, ¿no? Listo. Muy bien. Igual, profesor, acá, como ser el mismo valor, entonces, ¿qué sería acá? Entonces, yo tengo que ser el mismo valor acá, lo mismo. Pero ya no va a tener que sumarse, va a tener que restarse. Entonces, los valores que van a ser acá, ¿qué sería acá? Acá sería 4 menos 0, ¿no? Menos 0. Por eso ya solo lo empiezo. Con este menos con menos, acá sería menos 4, atención, ¿no? Menos 4, simplemente acá sería, y acá sería menos 7. Por eso le he puesto ese orden, ¿no? Porque el G, en este caso el 7 es el G, ¿no? Entonces está diciendo nada más. La función f de x, f menos g de x, entonces ya no quiero, f menos g de x, simplemente va a ser la operación, ¿no? El conjunto que voy a hacer de esta forma, ¿no? ¿Dónde está acá? Dígame, ¿cuál sería? 2,4, 2,4 3,5, menos 5. Menos 5. Menos 5. sería 3, Menos 5. no, 3, sino 3, Sí, menos 3, 5, ¿no? menos 5. Ya, y el otro finalmente, 4, menos 4. ya, muy bien, entonces el otro 4, 4, menos 4. Eso sería el valorcito justamente de la resta, ¿no es cierto? De la resta que estamos trabajando. Ahora, profesor, nosotros vamos a trabajar con el esto, ¿cómo se llama? Con el producto de los demás, ¿no? ¿Qué sería acá? Ya, entonces vamos a ver, ahora ya hemos trabajado con ese valor, vamos a trabajar con el producto, a ver, vamos a hacernos una línea por acá. Y el producto es similar, jóvenes, solamente va a tener esa forma, entonces el producto va a ser cero que yo quiero, ahí está, F, ¿no? Entonces va a ser también lo mismo, ¿no? Entonces lo mismo va a ser que este valorcito, lo mismo, hasta acá voy a tener que copiar. Ahí, ¿no? Va a ser lo mismo, profesor, acá, entonces ya va a ser lo mismo, pero con la condición dice que va a ser, acá ya no va a ser suma, sino va a ser producto, porción. ¿De quién es, profesor, acá? Ah, de estos valores, ¿no? ¿De quién? De, ¿sabes? De los, se va a cumplir mismos valores de X, entonces sería 2, 3 y 4, nada más. Y esto a su vez va a ser igual a ¿cuánto sería? Entonces va a ser los mismos también, ¿no? Pero ya no va a ser la suma, sino va a ser el producto. Entonces hacemos el producto. ¿Cómo sería acá, profesor, acá? Entonces sería por, ¿no? Por. Si quieres asterisco le pones, ¿no? Por. Acá, ¿cuánto sería acá? Entonces sería por, de repente acá, por, acá le pones acá. Pero para que no sea ya, bueno, le pones acá. Y finalmente acá sería, entonces acá sería por, ¿no? Listo. Eso sería la operación del producto. Entonces, para sacar finalmente acá, entonces, ¿qué sería? Ayúdenme, por favor, dísteme cómo se saldría. ¿Qué sería entonces? Chicos, un par ordenado. ¿Qué sería entonces? Dísteme, ¿qué sería? 0. 2, No, 2, 2, 0. 0, 0, ¿verdad? Porque 4 por 0 es 0, ¿sí o no? Entonces acá el otro par ordenado, ¿qué sería acá? 3, cuatro. menos 4, menos 4, no, menos 4. ¿No? Ahí está. Y finalmente el otro, cerrando con broche de, no falta todavía para cerrar. ¿Cuánto sería acá? 4, 21. ¿cuántos chicos? Ya pues multipliquen. 21. 21, ¿sí o no? Eso sería, ¿no? Entonces 4,21 es el valorcito que vamos a trabajar, ¿no? Ya. Ahora, y finalmente, cerrando con broche de diamantes, lo que quiero justamente el valorcito de esto, ¿no? A, B, C, D, G, D, ¿no? Te dice D. El valorcito de D, profesor, acá, entonces el cociente, ¿no? Yo quiero el cociente, ¿no? El cociente va a ser similar, ¿no? Yo quiero el cociente de D. Y el cociente de D va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué va a ser? Mismo criterio que el anterior, todo este valorcito. No, el signo no me cambia. Sarita, disculpen, no lo escucho muy bien, voy a aumentar mi volumen. Y ahora sí.
Entonces, este mismo valor va a ser lo mismo. En este caso, vamos a tener que trabajar el mismo criterio, ¿no? Vamos a poner. Ahí que lo están, para que vamos a ver lo siguiente. Dice el cociente, pero en este caso va a ser dividido entre quién, entre ese valor, ¿no? Entre quién, allá, dice que va a ser entre, pues, ¿no? Entre, nada. Los mismos valores del dominio, ¿qué sería acá? Entonces va a ser, esto va a tener que dividirse, ¿no? Dividir entre, le pones, pues, no hay problema. Entre le pones ya. Acá sería cuánto, entre también, y acá sería entre. Pues eso en forma para que tengan el valor. Entonces la función, profesor, acá la función f de g sobre f sobre g, pues simplemente va a ser de esa forma. Dísteme, ¿cuál sería, chicos, ese valor? Es un par ordenado acá, lo cerremos en un conjunto de pares ordenados. ¿Qué sería, chicos, acá? 2,0. ¿Seguro, señorita? No, Eso no existe. Este par ordenado, Indeterminado. no, Ah, no sí, sí, existir, sí, no sí. existir. Decía. El otro, ¿qué Porque sería? no puede ser cero abajo. Claro, no puede ser. ¿Qué sería el otro? Ah, 3, 3, Cero, eh, menos. cero, menos 3, 0.25. un cuarto, ¿no? Ujú. Cuarto. Ya. El otro par ordenado sería simplemente entonces, ya, ¿sería acá cuánto? 4, 3 entre 7. Eso sería, jóvenes, la suma de cada uno de los productos que vamos a determinar, ¿sí o no? Eso va a ser la suma de cada uno de los productos que vamos a tener que determinar. Nada más. Profesor, ¿qué pasaría si lo dividimos el menos 1 entre 4 y el 3 entre 7? ¿Afecta en algo, en la respuesta o No, no, algo? no, 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 no va a pasar nada porque al final si tú vas a tener que graficar, son puntos nomás, pero si tú quieres ubicar en tu recta, no hay ningún problema. Son tu imagen, ¿ves? ¿No? Sí, de acá, ¿ves? Dice acá más o menos es igual a 3. 3 es profesor acá, ¿cuánto? 3 por acá debe ser 3. Y este es un cuarto, sería menos 0,25. Por acá sí sería menos 0,25. Entonces, si tú ubicas, lo simplemente es para graficar, no tienes por qué estás operando. Ahí está. Y ahorita 4, por acá es 4, y otros 3, 7, por acá sería entonces. Por acá, este es el segundo punto, este es el primer punto y el segundo punto, ¿no? Si quieres calcular. Este es el primer, caramba. Este es el primer punto que estás calculando, entonces acá. Y este sería el segundo punto. No solamente para graficar, no. Es números reales, ¿por qué? Normal, si tú te trabajas en los reales, no hay ningún inconveniente. ¿Me escuchas? ¿Está claro o todavía dudas? Sí, ingeniero. Ya, ok. Listo, vamos. Ya, si tú quieres más puntos, obviamente que te va a dar una recta, ¿no? Entonces, de repente se va a dar un recta. ¿Qué será? En este caso, como tengo 2 puntos nomás, no sabemos cómo es la curva, cómo se comporta. Entonces, de ese caso va a ser así. Si lo tienen, sáquense una fotito, no sé. Ya, ¿no? Ingeniero. Ya, muy bien. En este caso, jóvenes, me dice, ya hemos calculado cada uno de ellos. Vamos a ver en el caso de este tipo de funciones. Me dice acá, allá, me está pidiendo 3 veces G, allá. Faltaba, ¿no? Faltaba este valorcito, ¿no? Este es 4. Ya, bueno, acá en este caso te dice, allá, cuando esté elevado al cuadrado, entonces tenemos que, los mismos valores nomás, hay que sumarlo, ¿no?
¿Por qué me dice acá? Allá, nos faltaba el valorcito 3, allá, D. 3 al cuadrado, 3F más 3G, ¿no? Entonces, simplemente los mismos valores, los mismos acá. Vamos a copiarnos, pero nos vamos a copiar estito nos vale. Nos falta la número, no hay copiarla. Dice que es, coma, falta ese valorcito, el último, ¿no? El último, ¿qué sería? Digamos, ¿qué me dice? Me dice que es igual a 3F al cuadrado, entonces F elevado al cuadrado más 3G, ¿no? Eso me está diciendo. 3G. Esto lo voy a borrar, ya solamente se ha hecho una pequeña demostración. Entonces, vamos a hacer más espacio para poder calcular en este sentido. Acá. Entonces, el mismo criterio va a ser jóvenes en este caso, ¿no? Para poder calcular el mismo criterio, pero con la condición va a ser, lo vamos a copiar el mismo, ¿ya? Pero el mismo criterio por la condición me dice quién. Ya, te está diciendo f al cuadrado, entonces simplemente f al cuadrado y más 3 veces g, ¿no? Más 3 veces g. Y entonces, ¿qué significa acá? Que tu función vas a tener que esto va a ser a 3 al cuadrado, al cuadradito, ¿sí o no? Y esto va a ser 3 veces g, nada más, 3 veces g. Eso va a ser lo. Pero obviamente con estos mismos dominios, con 2, 3 y 4 nomás, ¿no? Entonces, con esos mismos valores. Entonces acá, igual, así mejor lo ponemos ya igual, ¿no? Para que lo podamos observar eso. Entonces, ¿qué significa, profesor? Las mismas componentes. 2 es 2, no tiene por qué variar. Entonces dice acá 3 al cuadrado de la función, ¿no? De x al cuadrado. Entonces, ¿qué sería acá? Nos ubicamos, ¿qué es acá en este caso, no? ¿Qué sería el cuadrado? Nos ubicamos que es 2. Entonces me dice en este caso la función f del 2, ¿dónde está el 2? Allá. Del 2, profesor, allá. Es 2 al cuadrado, sería, perdón, 4 al cuadrado, sería 4 elevado al cuadrado. ¿No? Más quién me dice, más 3 veces la función, 3 veces quién, la función g. Entonces es 2, el otro sería 2, allá 2, 3 veces por 0, ¿no? Por 0. Ahí está por 0, ¿no? Esa sería la primera componente. Y para la segunda sería quién, hacemos con el 3, entonces. Menos 1 al cuadrado. Ya en este caso buscamos con el 3. ¿Qué es 3? Allá sería 1 al cuadrado. Entonces, como es 1, lo va a positivizar, ¿no? Menos 1 del todo elevado al cuadrado. Al cuadradito. Más 3 veces, dice. Más 3 veces g. 3, ¿no? 3 sería, 3 acá sería simplemente el 4. Por 4. ¿Ahí está? Y finalmente el otro con el 4. Ahí está con el 4. Vamos a tener acá 4. ¿Qué sería? 3 al cuadrado, allá 3 al cuadrado, entonces simplemente 3 elevado al cuadrado, ahí está el cuadradito, simplemente acá, ¿qué más dice acá? 3 es la función g, la función sería por 3, ¿no? Por 3, listo, ya salió, pero eso es todo, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer eso, ¿no? Entonces acá, es igual, profesor, acá igual la función, ¿qué sería acá? Ayúdeme, por favor. ¿Cuál sería el resultado? Allá no es una entre llaves, es un conjunto. ¿Cuál sería? Por favor, ayúdeme. ¿Cuál sería? 2, 16. 16. Sí. 16 nada más, porque 0, ¿no? 16. ¿Quién me ha dictado 13? Ya, mentira. No, no. Nadie dice. Ya, muy bien. El otro, ¿qué sería, chicos? 3, 3. 13. 3, 3. 13. Muy bien. Finalmente, cerrando con broche de diamantes, ¿qué sería entonces eso? 4, 30. 30, ¿no? Entonces, 30, ¿no? Eso sería simplemente la función cuando tenga esta forma. Ya, nada más. ¿Se ha entendido, verdad? Sí. Ya, muy bien. Vamos a hacer otro tipo de ejemplito. Acá me dice acá. Vamos a ver acá. Dice que si la función f de x es igual a g de x, que es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1. Y la función g de x es igual a ¿cuánto? Menos 1, raíz de 3, perdón. 0, menos 3 y el otro raíz de 2,9, el otro 3,12. Determinar, te dice la función f al cuadrado y 3 veces g, pero en función de raíz de 2, ¿no?
Acá lo mismo, en función de 3 veces al cuadrado, f, 3 veces f la función, menos 5 veces g al cuadrado menos 1, me está diciendo. Hay que calcular también ese valor, ¿no? Vamos acá, ya lo tiene eso, ¿no? Ya lo tiene, vamos a Se está pasarnos. copiando, profesor. Ya, listo. Bien, ingeniero, gracias. Ya listo, ya creo, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Una duda, ya dime. No sé, ¿qué es una función acotada? Una función acotada. Ya, una función acotada, lo puedes ver de una forma. O sea, tienes que llegar a una función, digamos, te da una función esto, de una función, digamos, una función f de x, ¿no? F de x. Digamos que es igual a cuánto a una función, digamos, x al cuadrado, digamos, ¿no? Ya. Para que tú acotes una función, entonces tienes que, o sea, más o menos, para que, digamos que te da un dominio, aparte que te esto, ¿no? Digamos que te da un dominio. Entonces tú mediante cotas tienes que llegar a una función que está de esta forma, más o menos. O sería, digamos, como una función, como un valorcito que te está dando. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo te puedo explicar? Función acotada. A ver, dame un momentito. Ya, mira, a ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Mira, acá rápido no va para salir de dudas, ya. Mira, acá tienes un concepto de función acotada. ¿Me escucha, señorita? Sí, se Sí, escucha, Acá lo ingeniero. tenemos, para ya no estar, vamos a utilizar el internet siempre, ¿no? Se muestra el resultado, función acotada, dice acá. Definición, decimos que una función está acotada superiormente si existe un valor a k, dicen acá, tal que, tal que ¿qué dice? No es superado por ningún valor de la función. Entonces ahí se acota, entonces la función, una constante tiene que haber acá. Para todo valor de x perteneciente al dominio, como podemos ver en la siguiente imagen. Entonces tiene que una cota, hay de cota superior y cota inferior. En este caso sería, si nosotros vamos a ver Una acá, constante. no, vamos a ver la cota, porque en esta cota sería cota superior, en este caso y es igual a 1 y cota inferior sería y menos 1. Ahí se llaman las cotas. ¿Ya? Eso lo está indicando. Acá su cota superior, ¿cuánto sería acá? Y es igual a 2, a menos 2. Entonces, la función va a viajar acá, va a tener que bajar en ese va a ser su cota máxima. Y su cota mínima va a ser 0. A eso se llama funciones acotadas. Ya, listo. Vamos a usar el internet también. gracias. Ya, listo. Para de una vez salir del... Ya, muy bien. Vamos a nuestro curso, nos compete. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ya, en este caso, jóvenes, me dice acá, vamos a tener que trabajar esto, ¿no? Mejor vamos a nuestra pizarrito, lo explico acá. Chicos, En la pizarra, ingeniero, ahí los dos siguen la entendemos pizarra, ¿no? mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya, listo. Vamos a trabajar acá. Nos vamos a hacer un espacio, un pequeño espacio. Ya. Me dice, jóvenes, a ver, ¿qué me está diciendo? Dice, a ver, vamos a dar una leída. Si la función f de x, me dice, si la función, chicos, f de x, f minúsculo, ¿no? F minúsculo de x, profesor,
tiene su regla de correspondencia. O sea, es una función que tiene su regla de correspondencia. ¿Qué sería acá? Dice que es 2x al cuadrado, 2x al cuadradito. ¿Qué más me está diciendo? Más 3 veces x menos 1, ¿no? Así está, vamos a ver. Sí, 2x al cuadrado. Y la función g de x es igual a un par de menos 1, raíz de 2, y el otro sería 0, 0, menos 1. Me hacen acordar raíz de 3, de 2,9 y 3,2, ¿no? Y la función g, te dice g, chicos, la función g de x, profesor, me está diciendo justamente que es igual a cuánto. Díctame, por favor, son pares ordenados. Como son pares ordenados, es un conjunto, no es un conjunto. Todo es un conjunto, chicos. Sería menos 1, la raíz de 2, ¿no es cierto? La raíz de 2. Raíz de 2. ¿Listo? ¿Qué más me dice, chicos? A ver, ¿qué más me dice? 0, nadie me dice nada. 0, ¿qué más? Menos 1, creo. Menos 1, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Raíz de 3, raíz de 2, raíz de 2,9, ¿no? Novedades. Y finalmente, el otro que sería simplemente, el otro par ordenado, simplemente 2,312, ¿no? Vamos a ver. A ver si está bien escrito. Vamos a ver qué dice acá. Sí, ¿no? Ahí vamos a sacar menos 2, raíz de 3, 0, menos 1, raíz de 3, raíz de 2,9 y 3,2. Eso sería el valorcito, ¿verdad? Eso sería el valorcito de la función. Y te está pidiendo determinar. ¿Qué me está pidiendo determinar? Chicos, ¿qué me pide determinar, chicos? Jovencitos, señoritas. Me está pidiendo determinar el valorcito de quién. De la función f, pero al cuadrado, al cuadradito. Más quién, más 3 veces g. 3 veces g, ¿no? Pero, chicos, Es menos, ingeniero, creo. menos acá, ¿no? Menos 3G. Muy bien, así Sí. quiero que muy bien despierto, porque no, otra respuesta no va a salir. Ya, en función de quién te dice, acá vamos a ponerle en función, dice, en función de, hay que reemplazar en función de la raíz, creo que no, una raíz cuadrada de 2, dice, ¿no? Sí, no es producto, por eso estoy poniendo ese caso, ¿no? Ya, y el otro me está diciendo que el otro valor, este es el valorcito de A, me está pidiendo el valor de A, ese valor, y el valorcito de B, lo mismo también lo hace, ¿no? Pero en este caso, ¿qué está pidiendo el valorcito de B? Y, ¿no? Y como ya no hay nada, uno, y nomás. ¿Qué sería acá? Estoy diciendo, ya, me dice el profesor acá, ¿quién? 3 veces F, 3 veces F, más ¿quién? Menos, más 5 veces, G, pero G elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadradito. Entonces acá sería en función de quién, acá, en función a quién, a quién, a menos 1, ¿no? Menos 1, nada. Ya, entonces hay que calcular eso nada más, ¿cierto? Solución. Solución. ¿No? Ya. Ya para eso. Entonces, lo que me dice, jóvenes, tengo que calcular la función f de x al cuadrado. Entonces, tiene que ser eso, ¿no? F de x al cuadrado elevado, ¿no? Elevado al cuadrado me está diciendo, pero evaluado en ese punto. Pero yo sé que la función f, profesor, f es esto, ¿no? La función f es igual a esto, ¿no? Este valor. La función es igual, la función f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1, ¿cierto? Pero me está diciendo, jóvenes, evaluado en quién, en x, que es igual a cuánto, es igual a la raíz de 2, ¿no? Vamos a tener que evaluar en la raíz de 2. Si vamos a tener ese caso de función, entonces sería la función f de la raíz de 2, entonces simplemente reemplazamos el valorcito en mi función. ¿Qué sería acá? 2 veces por la raíz de 2 por elevado al cuadrado, ¿no? Así sería, ¿no? Todo elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrito, ¿no? Más quién me dice, más 3 veces la función de la raíz de 2, menos 1, ¿no? Nada más. Eso, ¿cuánto sería ese valorcito, chicos, operando?
Acá se va, raíz de 2 sería 4. 4 menos 1, 3. Sería 3. Factorizamos, sería 3. 3 factor de ¿cuánto? 1 más raíz de 2, ¿no? Raíz de 2. Eso sería el valorcito de mi función, ¿no? 1 más 3 raíz de 2. ¿Ya? Nada más. Entonces, profesor, acá yo puedo decir que la función f de 2, profesor, acá evaluada en ese punto, porque me pide ese punto, ¿no? Entonces, es como decir eso acá. Ya, la función f de 2, profesor, ¿qué me dice que es cuánto? Ahí dice que es 3 factor de 1 más raíz de 2, ¿no? Eso va a ser la función. Cuando te está indicando, significa esta función que está evaluada en función de la función raíz de 2, ¿sí o no? Entonces, simplemente, ya está ya, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? La función al cuadrado. ¿Qué sería la función al cuadrado, profesor, acá? Y ese, muy bien, ya sabemos, ¿no? Porque me está diciendo justamente esta función así más o menos, ¿no? A ver, para que lo entienda sería así, ¿no? La función de 3 veces, pero evaluado en el punto f de raíz de 2, me dice acá, f de la raíz de 2, ¿no? F de la raíz de 2 acá. Así me está diciendo, ¿no? Eso me trata de decir. Y 3 veces a la raíz de 2 acá. Acá me está así. Así me está diciendo, ¿sí o no? ¿Ya? Significa ese valorcito, ¿no? Ya así te está diciendo, ¿no? Nada más eso, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? Ahora ya sabemos, yo tengo al cuadrado, simplemente lo elevo al cuadrado y salió este caso, ¿no? Porque ya tengo f, pero eleva al cuadrado, se eleva al cuadrado. Ahora vamos a hacer la función g nomás, ¿no? G, pero en este caso te dice en el punto la raíz de 2, ¿no? El punto de la raíz de 2. Nos ubicamos en esta recta, buscamos g. Acá, g es este valor, ¿no? Raíz de 2 simplemente su dominio, ¿qué sería en raíz de 2 simplemente este valor, ¿no? Es 9, ¿no? El otro no hay. Entonces sería acá simplemente g raíz de 2 es igual a 9, ¿no? Nada más, nos ubicamos. ¿Listo? Una vez que está profesor acá, entonces simplemente ya salió el resultado, ¿no? Me dice ¿quién? Me dice 3 veces acá, casi el mismo valorcito, lo voy a copiar. Reemplazamos acá, ¿no? Si quieres acá, lo ponemos acá, mejor así, ya tenemos las funciones 1, 2, y reemplazamos en mi valorcito y ya sale. Nada más. Entonces reemplazamos acá. ¿Qué sería acá? La función, yo tengo la función f de raíz de 2 y es todo ese valor, pero usted dice que está elevado al cuadrado, entonces le elevas al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Todo elevas al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Todo este al cuadrado, ¿no? Todo elevado al cuadrado, ¿no? Todo elevado al cuadrado, ¿no? Dice más quién, menos 3 veces quién, a menos 3 veces g, pero 3 veces g, ¿cuánto vale? G raíz de 2 vale 9 por 9, ¿no? Entonces simplemente sería tu resultado. ¿Cuál sería tu resultado, jóvenes? Ya lo tienes, ¿no? Simplemente al cuadrado sería 9 nada más, no, 9 elevado al cuadrado, entonces acá operando, ¿qué te va a dar acá en 9? ¿Qué es? Es 1 más ¿quién, jóvenes? Más 2 veces raíz de 2, ¿sí o no? Más 2 veces raíz de 2, más ¿cuánto? Más 4, chicos, más 2 nomás, ¿no? Más 2. Acá sería menos 27, ¿no? 27, porque 3 por 9 es 27. Ya, pero operando, ¿cuánto sería ese resultado? Saca nomás ya y ya salió el resultado, ¿no? ¿Cuánto sería? Entonces sería sumando, acá sería 2, acá mira, acá. Acá mira, 2 más 1 es 3. 3 por 9, 27, con 27 se va. Entonces sería acá 9 por 2, entonces sería 18. Sería simplemente 18 veces raíz de 2, ¿no? Allá, por la raíz de 2. Eso sería su resultado, chicos, ¿no? Nada más. Ahora, en el otro caso, también para calcular el otro caso sería similar, ¿no? Solamente hay que calcular, hay que reemplazar en la función f de 1, porque me está diciendo calcular el valorcito de b, y el valorcito de b es 3 veces f de este valorcito. Estito, ¿no? Acá, ¿no? O sea, 3 veces f de 1, es el caso b, ¿no? Es el caso b. Ya. Ahora, si yo quiero calcular con el caso b, entonces simplemente es como decir la función 3 veces la función de f de menos 1, ¿no? F
de menos 1. Ya sabes tú, ¿no? Menos 1. Menos 1. Y la función más 5 veces g. G, pero a la menos 1 también, ¿no? Menos 1. Menos 1, pero t elevado al cuadrado. Esta función. Entonces hay que tener que calcular la función de f de 3. Sabes que la función f es este valor, ¿no? F, pero vas a tener que evaluar en el punto de quién, de menos 1, ¿no? Ya es menos 1. Si es menos 1 la función, profesor, acá, entonces reemplazamos en este valor, sería la función f de menos 1. Si es menos 1, ¿qué sería, chicos? Ayúdenme, por favor. Menos 1, ¿cuánto sería acá? Menos 1 al cuadrado se convierte, ¿cuánto? 2. Ujú. ¿Acá cuánto sería? 2. Acá Menos sería 1, menos menos 3. 3. Esto sería menos 1, con esto menos 1 sería menos 2, ¿sí o no? La función va a ser que vamos a trabajar, sería con ese valorcito de menos 2, ¿sí o no? No hay más que hacer. Muy bien, entonces ya tengo la función menos 1, no es lo que yo quiero. Ahora la función, quiero la función g de menos 1, ¿no? Busco ese de menos 1, mi función, nada más. Y busco g menos 1, a ver, ¿quién va a ser g menos 1? G menos 1, ¿cuánto es? Acá está, entonces simplemente le corresponde a la raíz cuadrada, de 2, ¿no? A la raíz cuadrada de 2. Ya está, acá está, ¿no? La función g de menos 1 y su imagen sería la raíz cuadrada de 2. Entonces reemplazamos en mi valorcito acá y con eso ya salió mi respuestita, ¿no? Es totalmente fácil. ¿Cuánto sería este valorcito? A 3 veces la función f de 1. Entonces vamos a volar este valor. Dice acá 3 sería ¿cuánto? Acá sería menos 2. Acá es menos 2, ¿no? Y este ya. Y a este al cuadrado, dice profesor acá al cuadrado, ¿no? Al cuadradito. Es 5, ¿no? Acá 5, ¿no? 5. ¿Por qué? A todo elevado al cuadrado. ¿Pero qué es esto? Una raíz cuadrada. Ya. Es una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada, pero está elevado al cuadrado, ¿no? Cuadrado, ya salió, ¿no? ¿Cuál sería tu funcióncito? Ya salió. ¿Cuál sería acá? Entonces, operando, ¿cuánto sería? Sería menos 6, acá sería 10, acá sería, entonces, ¿cuánto sería? 4. Entonces sería 4. Ese sería tu función, ¿no? Ese sería el valorcito de la... ¿Me entienden? Fácil, ¿no? Sencillo, ¿no? No es complicado. Jóvenes, ¿se siguen todavía bien ahí? Ingeniero, Sí, estamos ingeniero, ahí. estamos aquí. Ya, ya Sí, lo tienen, están transcribiendo, por eso han quedado calladitos, creo. sí, estamos Ya, transcribiendo. transcriban. Ya creo, ¿verdad? Sí, ¿no? Unos segunditos más, por favor, Ya, ingeniero. sí. Mm.
Ya chicos, continuamos. Muy bien. A ver, vamos acá a decir esta parte. Ahí vamos, un espacio. Ya. Vamos al siguiente, ¿no? Me dice, ya. En este caso, jóvenes de funciones, me dice, vamos a tener que calcular cada uno de ellos, ¿no? Por separado. No hay ningún inconveniente al momento de resolver ese tipo de funciones. Ya. En este caso, me dice acá, hallar el dominio de la siguiente función. Es similar al que hemos hecho. ¿Te acuerdas anteriormente? Es lo mismo nada más, ¿no? En este caso, las funciones, dice la función suma, no hay que sumar las funciones. Para poder calcular la función suma, jóvenes, hay que justamente, ya vamos a la pizarra nomás, ¿no? Creo que le entienden mejor ahí, ¿no? O lo explico acá, chicos. Está fácil también. La pizarra. Ya, vamos con calma, ¿sí o no? Si tenemos todo el tiempo del mundo. Ya, en este caso, jóvenes, me está pidiendo justamente quién, hallar el dominio de la función, hallar el dominio de la función, de todo está pidiendo, ¿no? Entonces vamos a escribirnos, digo acá, hallar el dominio, hallar, hallar el dominio, dominio, ¿no? De la función. Y la función, justamente, jóvenes, te está dando esta forma, ¿no? ¿Qué sería la función? Allá, una función f de x, profesor, acá, una función f de x que es igual a x, ¿no? ¿Es igual a cuánto? Allá, perdón. ¿Es igual a cuánto? Me dice que es una raíz cuadrada. ¿Una raíz cuadrada de qué forma? Que es igual a 4x, 4 es x menos un x elevado al cuadrado. Ya está. ¿Más quién? Más otra función, pero en este caso son cocientes. Acá sería x, a ver, x más 2, todo sobre x menos 3, ¿no? Todo sobre x menos 3. Entonces, eso me está pidiendo x menos 3, ¿no? Ya está. Ese valor. Más quién hay. Allá, menos una raíz de quién. Allá, entonces sería x menos 1. Entonces, todo allá, entre una raíz cuadrada de quién. Allá sería x al cuadrado, x elevado al cuadrado, justamente menos 4. Eso, jóvenes, te está diciendo calcula el dominio de esa función, ¿no? Solución. Ya, solución, ¿no? No es solución, es solución. Listo. Listo. Muy bien, ese valorcito, ¿no? Entonces, para poder calcular, dice, primeramente, entonces, si la función f va a ser la suma, en este caso yo le voy a dar la función f de 1, f de 2 y f de 3. Entonces, dice acá, yo te voy a tener que sumar la función f de 1, ¿sí o no? 1, ¿no? 1, más la función f de 2, ¿sí o no? Y más la función f de 3, ¿no? Es lo que tengo que hacer la suma de las funciones. Ahora, ¿qué me dice el criterio de la teoría? La teoría me dice, si yo tengo varias funciones acá, entonces tengo que sumar, ¿no? Si yo tengo las funciones, ¿qué dice acá? Si yo tengo 2 o 3 funciones, sumo tranquilamente, pero el dominio tengo que intersectar. Entonces tengo que sacar quién, el dominio, ¿cómo voy a calcular de estos valores? De estos valores, ¿no? Entonces tengo que sacar quién, jóvenes, el dominio total, el dominio, dominio de esa función, dominio de la función total f, ¿no? F total yo quiero, simplemente va a ser el dominio de cada valorcito, de cada pequeña subfunción. Este sería dominio de la función f de 1, ¿sí o no? Intersectado con el dominio de la función f de 2 y así sucesivamente, ¿no? Intersectado, a ver, vamos a tener que hacer intersección, acá cito, intersectado con el dominio de f de 2 también, intersectado con el dominio f de 3, ¿no?
Así va a ser. Entonces, este es 1, este es 2, profesor, acá, la función 2, y esto sería la función 3. Eso va a ser. Pero para que no ocupa mucho campo, lo vamos a poner así. ¿No? Ahí está. ¿No? Este sería el dominio de la función. ¿No? Cada uno. Entonces hay que analizar para cada función, chicos, ¿no? Entonces vamos a calcular la función de cada uno. Voy a asumir que es la función f de 1. Estamos diciendo que es la función f de 1. Y la función de 1 está en función de x también, ¿no? La función de... Y para mí, profesor, la función f de 1 va a ser, ¿qué va a ser? Ahí está. Y la función va a ser este valor, ¿no? Ya hay que calcular el dominio de esta función. Si es el dominio de esta función, profesor, acá, entonces, ¿qué sería acá? ¿Cuál es el dominio de esta función? Entonces, tú sabes su dominio, ¿qué va a cumplir, chicos, acá? Entonces, ¿qué va a cumplir? Ah, entonces, para eso, x, existe un x. ¿Qué sería entonces? El dominio de la función, entonces, a ver, vamos a escribir acá. Existe una función f de 1. F de 1, ¿no? Justamente la función de f1 está hablando. Para solamente una función f de 1. Entonces, si solamente, para esta, si solamente si va a cumplir, o sea, si solamente si va a cumplir, que ¿quién? Que este valorcito f de, no, todo el interior, todo el interior, no, interior no va a ser. Todo este valorcito, ¿qué va a ser, chicos? ¿Qué va a ser? La raíz. ¿Qué va a cumplir? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Eso es universo, ¿sí o no? Mayor o igual a 0. ¿Verdad? Sí. Ese valor va a ser. Si va a ser mayor o igual a 0, profesor, acá, entonces simplemente los valores que va a cumplir, ¿cuál va a ser, chicos, acá? Entonces, entonces, si solamente sigue operando, ¿qué te va a dar entonces? Simplemente va a ser x al cuadrado, x elevado al cuadrado, sería menos 4 veces x, simplemente va a ser, ¿quién? Ya no va a ser mayor, sino va a ser menor o igual a 0. Entonces, si vamos a operar eso, si vamos a factorizar, simplemente va a ser x factor, pues ahora acá, ¿de quién? X menos 4, ¿sí o no? Entonces, este va a ser menor igual a, menor igual a 0. Eso va a ser, profesor, acá mi función, ¿no? Si tú ya sabes, entonces, cómo calculas el dominio, sería del dominio de esa forma, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Cómo sería? Si no puedes, ya agarras tus puntos críticos, como siempre sabes hacer, lo vas a tener que hacer, caballeritos, ¿no? Entonces, si ya sabes ubicarte, ya lo haces hacer el gráfico, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es por acá? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4. Va a ser igual a 4. Y el otro igual a ¿cuánto? 0, ¿no? A 0, ¿no? 0 los puntos, pero igual a 0, ¿no? Entonces ya sabes cómo empiezas. Empiezas del más, después sigues con el menos y termina con el más, ¿no? Como es menor que 0, simplemente los negativos. Entonces el conjunto solución, entonces para esto el conjunto solución nos va del dominio. Entonces el dominio, profesor, el dominio de la función f de 1 simplemente va a ser esto, ¿no? El dominio de la función f de 1 va a tener esta forma. ¿Qué sería el dominio? Simplemente va a ser cerrado en ambos lados, ¿no? Cerrado, no hay un símbolo, esto no le pones. Cerrado, ¿en cuánto? En 0, coma, y cerrado también en 4, ¿no? Bueno, eso para mí, profesor, va a ser el dominio, justamente, el dominio de la función f de 1, ¿sí o no? Nada. Ahora vamos a tener que calcular el dominio de la función. ¿Cómo sería la función f de 2, no? F de 2. Lo mismo, ¿no? Lo mismo hacemos. La función f de 2, profesor, acá. Y la función f de 2 va a tener esto va a ser su regla de correspondencia, ¿no? Va a ser así, x al cuadrado sobre x menos 3, ¿no? X más 2 nada más sobre x menos 1. Entonces, esto vamos a trabajar. Entonces, si existe la función, digo acá, si existe la función, existe una función, ¿qué? Igualito, un f de qué sería, un f sub 2, ¿no? F sub 2. Entonces, acá dice que me allá. Entonces, si solamente sí va a ser, entonces, si solamente sí, ¿qué va a ser, chicos, acá? ¿Qué va a ser el dominio entonces? Todos los reales, el dominio de la función f, entonces el dominio de la, ya es facilísimo este cálculo de dominio,
dominio de la función f va a ser, es igual a ¿cuánto? Es todos los reales, pero menos el valorcito de quién, de este valor que sería menos 3. Entonces el conjunto, simplemente el conjunto, es un conjunto, el valorcito de 3. Ahí está. Eso sería el dominio. Eso sería el dominio de mi función, ¿sí o no? Eso va a ser el dominio. Nada más, ¿no? Ahora vamos a tener que calcular, jóvenes, para la función número 3. Entonces hicimos acá para la función número 3, ¿no? Entonces, ¿qué sería la función número 3? Es similar, ¿no? Entonces digo acá, para la función 3. Entonces la función 3 acá tiene esta forma, ¿no? Ya la función 3. Y la función 3, profesor, su ley de formación justamente va a ser esta, ¿no? Todo este valor, pero va a ser negativo. ¿Sí o no? Va a ser su regla de correspondencia, va a ser negativo. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente analizar el valorcito, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Entonces, profesor, si existe, acá lo ponemos acá, entonces, si existe una función acá, entonces existe una función, uy, perdí. Si existe una función, entonces sí solamente sí va a cumplir quién, sí solamente sí en este caso va a cumplir quién, jóvenes. Ah, se va, obviamente que es esto todo el dominio, entonces esto hay que calcular simplemente x, profesor acá, x al cuadrado menos 4, en este caso, ¿qué va a ser? Mayor o igual, ¿está bien? Jóvenes, mayor o igual, Eh, porque es una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Tiene que ser Mayor, mayor o igual, ¿verdad, no? mayor, ah, no es Mayor o igual, menor. ¿verdad? Mayor a 0. Ah, mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0, profesor, acá? Porque abajo no puede ser 0. Claro, no puede ser 0, entonces, pero si una raíz tiene que ser positiva, por ese caso Igual. simplemente está poniendo mayor a 0. Entonces, este valorcito seguimos acá, entonces, ¿qué sería acá? Entonces, si es un mayor a 0, entonces simplemente los puntos, ¿qué sería? Si tú vas a factorizar x más 2, lo puedes poner, y el otro sería x menos 2, ¿cierto? Y es mayor o igual a 0, ¿sí o no? Mayor a 0, vamos a mayor a 0. Entonces agarras tus puntos críticos, con tú lo pones, son solamente dos puntos, uno y dos puntos, nada más, ¿sí o no? Acá le pones que es igual a cuánto, acá es positivo que es 2, y acá es negativo que sería menos 2, ¿no? Menos 2. Ahora tú ya sabes tus reglas, es más, menos, profesor, menos, acá es más, ¿no? Tu regla de correspondencia. Ya, esa es su regla de correspondencia, que es lo que tú vas a tener que calcular, ¿no? Ahora dice, como es mayor que 0, entonces, ¿qué sería acá? Todos los positivos, ¿no? Entonces, simplemente todos los positivos a tener, ¿sí? Sombría, ¿no? Todos los positivos. Entonces, simplemente, ahora, entonces, su dominio, el dominio de la función f de 3, simplemente sería el dominio acá, ¿no? El dominio de la función f de 3, aquí, ¿no? El dominio de la función f de 3 va a ser así, ¿no? ¿Qué sería acá? Desde menos infinito, viene desde menos infinito, Infinito coma, ¿hasta dónde? Hasta menos 2, ¿no? hasta menos 2 Menos 2. abierto también. Entonces en el ser abierto también va a ser acá abierto, unido, unido A con 2 quién? 2, abierto abierto en 2, o entonces acá, abierto 2 hasta coma, hasta más, hasta el más, infinito positivo más significa abierto. abierto también. Muy bien, gracias. Eso sería, profesor, acá entonces el conjunto solución, ¿sí o no? Entonces, para poder calcular, entonces tienes que graficarte nomás, ya lo tienes todo, ¿sí o no? Ya tienes todos los valores, entonces vas a tener que graficarte nada más. Haces tu recta real, la más grandota de todos, y lo vas a tener. ¿Qué valores tienes por acá? No hay problema, solamente esto, como todos los reales menos, pues hay que interpretar esto porque dice el dominio es la intersección de la función 1, ahí está lo que tenemos acá, de la función 2 que está acá y la función 3 que sería acá. Entonces simplemente, con esto no hay problema, los reales menos 1, dice, no, no hay problema. Acá sería, el detalle sería con esto, ¿no? Sería, ponemos acá que sería el 4, acá seríamos el 2, acá sería el 0, pues ahora acá, y acá sería el menos 2, ¿no? Si quieres, lo ponemos acá. En orden sería acá 4, profesor, acá sería el 2, acá sería el 0, y acá sería simplemente el menos 2, ¿no?
El menos. Ya lo tienes, ¿no? Los puntos que están ubicados en cada uno de ellos. Ahora entonces vas a tener que hacer tu recta real, ya está, ya sabes tú, ¿sí o no? Dice desde, mira, ubicamos mejor de acá, ¿ya? Dice que ¿cuál? Ah, cerrado en 2 hasta 4, dice que cerrado en 2, acácito, cerrado en 2 hasta 4, ¿no? Dice que están cerrados los dos. Entonces, es tu conjunto solución de este lado, ¿no? Pero dice que es cerrado, profesor, acá, sombreales. ¿Cuál es el problema? Los sombreos. Otro tipo. Se congeló Así. su pantalla. Lo cerramos acá, lo sombreamos acá, profesor, acá, porque me dice los dos son cerrados, ¿no? Entonces acá también sombreamos, ¿no? Nada más. Ahora finalmente cerrando con broche de diamante, ya tengo acá, ahora sería desde menos 2. Ahí, entonces simplemente sería desde menos 2, ¿no? Acá estoy bien acá, 0, 2, sí, ¿no? Sí, hasta menos Oye, infinito ¿qué he hecho? Ahí vamos a, se amplía. mucho, muy grandazo lo dejo. 100% no quiero. De acá, desde menos 2, acá va a ir hasta, de 2 también va a ir acá. Infinito. Ahí estoy. El señor va a ir desde menos 2 al infinito, ¿sí o no? Ya está, infinito. Este 2 también va a ir más al infinito, ¿no? Al infinito. Entonces yo veo que no hay solamente en acá y no la intersección, entonces simplemente la Sí. intersección va a ser este lado, ¿no? ¿Sí o no? Ya dime, entonces el dominio total, chicos, a ver, un poquito creo que se ha movido más o menos acá. Ahí está. El dominio de la función f, ¿qué sería? Hemos interesado f, dígame, ya lo tengo el dominio de la función f. ¿Qué sería? ¿Qué sería, chicos? Abierto en 2. La parte de la intersección, ingeniero. Ah, pero esta parte me estoy olvidando, el 3, ¿dónde es el 3, chicos? El 3. El 3 acá está. ¿Dónde es el 3? El 3 sería acá. Positivo, ¿no? Entonces, justamente acá está el 3. Acá está el 3, ¿no? Este 3 tengo que ponerlo, porque si no, no va a tener... Obviamente que está la intersección, ¿no? Acá está. Es el valorcito de 3. ¿Sí o no? Dentro de eso va a estar la intersección. ¿Qué sería el dominio, chicos? ¿Qué sería el dominio? Abierto en 2 hasta 4 cerrado. Y abierto. Como todos son abiertos, simplemente abierto también. Entonces, ¿qué sería acá entonces? El dominio, profesor, acá sería de este abierto en menos 2, ¿no? En menos 2. No, en 2 nomás, ¿no? En 2. Coma, hasta 3. Porque este valor va a estar acá, ¿no? Porque va a estar acá, a este punto, dice. 3. Abierto, sigue abierto también. Unido desde 3 a 4, ¿no? Desde 3 a 4. Unido, Abierto. unido. Ahí está, unido. ¿Con quién? Abierto Abierto. también desde 3, a 4. Eso sería tu conjunto, tu dominio. No, no es El 4, ingeniero. 4 cerrado. a 4 cerrado, ¿no? Cerrado, ¿no? Porque es acá, ¿no? Pues, entonces, simplemente eso va a ser, jóvenes, tu conjunto solución de ese tipo de ecuaciones, ¿no? Hay que sumar, ¿no? Hay que, más que todo lo que es, te dan cuenta, todo lo que es inecuaciones, ¿no? Tienes que saber bien tus inecuaciones. Y obviamente el concepto de dominio, ¿no? Cómo se intersecta, todas esas cosas. Vamos a otro, ¿no? ¿Ya lo tienen eso, chicos? A ver. Sí. No te lo pongo. Ya vamos a otro, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Ya lo tienen? Señoritas, jóvenes, ¿me escuchan? Yo sí, ingeniero. Sí, sabe, sí se le oye. Yo sí lo tengo, pero no sé si mis demás compañeros. Sí, ingeniero. Ya, ok, todo, ¿no? ¿Cómo está la señal?
¿Cómo está la señal? Está bien, ingeniero. Está ok. Ya, excelente, eso quería escuchar siempre yo, porque ya la esa grave, ¿no? Ya, muy bien. En este caso, el siguiente más o menos les voy a explicar cómo es, a ver, hayamos calculado eso, ya sabemos cómo calcular. Estito, ¿ya? Dice acá, determina el dominio de la función, ¿no? Entonces acá, determine el dominio de la función. Ya. Determine el dominio de la función, ¿no? Entonces, vamos a tener que calcular este tipo de funciones, ¿no? Para cada uno de los valores, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacer acá, entonces yo digo acá la función de esta forma, ¿no? Entonces, la función f de x es igual a ¿cuánto? Es igual a una raíz cuadrada de, ¿qué hice? X al x, no, ¿cuánto es? A ver ahí, ¿no? Vamos a ver qué es eso. Ah, ya, 4 menos valor absoluto de x menos 2 todo sobre x, ¿no? Entonces sería 4 más, no es menos el valor absoluto de x menos 2 todo sobre, profesor, acá, todo sobre quién, chicos, te dice todo sobre el valorcito de quién. Ahí te dice todo sobre x, ¿no? Ya está, todo sobre x. Acá dice más quién, profesor, acá. Es una raíz cuadrada de cuánto? Del signo, ¿no? Esto es signo. ¿Signo de quién, profesor, acá? De un x al cuadrado. De un x al cuadrado. ¿Más quién? Estamos mal acá. Más x elevado al cuadrado. Pero a su vez todo creo que está máximo entero, ¿no? Máximo entero. Entonces está máximo entero acá. Vamos a hacer el máximo entero. Cosa máximo entero. Y el máximo entero de quién me dice acá? De menos 2. Así está, ¿no? Hallar el dominio de la siguiente función me está pidiendo, ¿no? Entonces, primeramente hay que calcular para cada uno. Entonces, el dominio de la función, obviamente que si hemos hecho en el caso anterior, esto va a ser un dominio F1 y esto va a ser un dominio F2. Entonces, tú sabes que el dominio es similar al caso anterior. Nos vamos a copiar nada más en el caso, vamos a retroceder un poquito acá, con esta forma, acá está. Acá lo vamos a poner, ¿no? Entonces acá esto va a copiar porque es similar el análisis. Ya, es igual, el dominio es igual, pero en este caso son dos funciones nada más, ¿no? Entonces, la función F1, F2. Entonces sería F1 y F2, ¿no? Entonces sería la función F1, entonces. Eso sería la solución para mí, ¿no? Para calcular el dominio. ¿Sí o no? Si yo tengo que calcular, obviamente tengo que sumar las funciones. ¿Y qué va a ser acá? El dominio va a ser la intersección de la función f de 1 y la función f de 2. Entonces vamos a tener que calcular la función f de 1, profesor, acá, ¿no? Y tú sabes que la función f de 1, ¿qué sería acá? F de x, ¿no? Obviamente de x. ¿Es igual a cuánto? A todo va a ser su regla de correspondencia, va a ser todo esto, ¿no? Entonces, esto va a ser su dominio. Eso va a ser su regla de correspondencia. Ya. ¿Qué hemos hecho anteriormente? Anteriormente, entonces existe, ¿no? Existe una función de quién? Un f de 1, un f de 1 acá, un f1. Entonces, si existe una función f de 1, entonces sí, solamente sí, hemos hablado, sí, solamente sí. ¿Quién? ¿Quién, jóvenes? Ya. ¿Qué va a ser acá? Una raíz cuadrada. Y una raíz cuadrada, ¿qué se analiza? El universo. Si yo analizo el universo, ¿qué sería el universo? Ahí vamos a ver si cumple esto. No, se copia todo. El universo sería el interior de la raíz, ¿no? Entonces, simplemente el interior de la raíz, Menos ¿qué va a 4, ser? 4 menos valor absoluto de x menos 2. ¿Es igual a cuánto? Igual o mayor, menor, ¿qué es? Obviamente Mm, que va a ser mayor o igual a 0, ¿sí o no? Este va a ser el valorcito del mayor, la condición del universo, ¿no?
Pero va a haber un intervalo también, mira, porque es un cociente acá, y eso no puede ser negativo, no puede estar en ahí. Entonces vamos a especificar, digo, y, ¿qué más va a cumplir? Y va a ser acá, ¿y un qué? Un X es diferente de quién, no igual, diferente de quién, diferente de cero, ¿no? No puede ser igual a cero. Entonces, a eso me voy a ir, ¿no? Ese análisis. Entonces, si yo voy a analizar este valorcito, ¿qué sería acá? Entonces, la propiedad de valor absoluto. Entonces, esto nomás vamos a analizar esto, ¿no? Entonces, operando, profesor, analizando esta ecuación, ¿cómo es? Analizando, ¿qué me va a dar? Me va a dar, profesor, acá, que es igual a cuánto, este es 4, y este va a ser igual a cuánto, 4, y esto va a ser menor igual, ya no mayor igual, ¿sí o no? Va a cambiar el orden que es ser menor igual, ¿verdad? Menor igual a 0. Claro, claro. Ajá, y obviamente, y va a cumplir esta condición, ¿no? Va a cumplir que esta condición, ¿no? Tiene que ser esa condición. Entonces, sí solamente sí, ¿qué va a cumplir, chicos? Entonces, sí solamente sí es valor absoluto, la propiedad de valor absoluto. ¿Cuál es la propiedad de valor absoluto cuando yo tengo ese caso, no? ¿Cuál es tu propiedad? Dime. Es menos, Si yo tengo, digamos, vamos a... menos 4, Ya, menos vamos a ponernos la propiedad para que lo podamos observar, ¿ya? Entonces, si es con valor absoluto, nos ponemos la propiedad, ¿no? Cosa que nos acordamos de esta. ajá, menos b menor que a Ya, menor entonces que sería, digamos, y este le damos a 10, que es menor, ¿no? Menor igual, ¿no? Es como es menor igual la propiedad, ¿dónde está? Ustedes me van a dictar, menor igual que b. ¿Cuál sería la propiedad, chicos? Si solamente sí va a cumplir. Así solamente sí cumple. ¿Qué sería acá? ¿Cuál sería la condición? A es quién. Positivo y negativo. Ajá, menor que B. Y acá sigue siendo menor igual también, ¿no? Menor igual que, ¿cuánto? Menos B. ¿Sí o no? Esta propiedad creo es esa, ¿sí o no? Esa propiedad. Eso tengo que cumplir. Sí, solamente, ¿qué va a ser acá? Entonces sería X menos 4. Casi te lo voy a cubrir, ¿no? Listo. Esto va a ser así. Entonces acá, en mi caso va a ser, mire, X menos 2. ¿Qué sería A? Sería X menos 2, ¿no? X menos 2, ¿sí o no? Y este sería 4, y este sería menos 4, ¿no? Listo, ¿no? Ahí está. 4 menos 4, nada más tenía que cumplir. Entonces, agregando, profesor, acá, haciendo la operación básica, tenemos que sumarle a cada uno de ellos simplemente, me faltaría y siempre este valor no tiene que estar de, porque es una condición. Y ahí, ¿no? ¿Y esto qué sería acá? Entonces, el valorcito de X estuviera simplemente X va a ser menor o igual que ¿cuánto? Menor o igual que 6 y menor o igual que ¿cuánto, chicos? ¿Y cuánto? Menos 2, ¿sí o no? Nada más. Entonces, ese valorcito va a estar dentro de ese conjunto solución, ¿sí o no? Va a estar. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución que vamos a tener acá, jóvenes? Ya lo tengo, ¿sí o no? El conjunto ya tengo. Entonces, el dominio de la función, profesor, acá, entonces, por lo tanto, entonces yo puedo decir acá, entonces, acá, si tú quieres, lo puedes escribir. Entonces, acá, el dominio de la función f de 1, acá cito la función f de 1, ya lo tienes acá, simplemente es igual a ¿cuánto? Dice que es x cerrado ¿en quién? Allá, lo pones acá mejor, cerrado en menos 2, coma 6, ¿no? Así, es todo, ¿no? Eso sería el dominio. Pero, ¿menos quién? Menos ¿quién, chicos? ¿Quién se imagina? ¿Menos quién? ¿Menos quién? ¿El cero? Claro, papá, porque justamente tiene que ser diferente el cero, entonces menos el cero, ¿qué tal? ¿Por qué estamos hablando de esa condición? ¿Sí o no? Eso va a tener que cumplir, ¿no? Ya hemos calculado el dominio de la función f de 1. Ahora vamos a calcular el dominio de la función f de 2, ¿no? Esto lo vamos a poner a este lado para que sea más cómodo esta propiedad de utilizar, ¿no?
Ahora vamos a trabajar con la función f de 2, ¿no? Y la función f de 2, pues ahora acá, va a ser de esta forma, ¿no? Y su regla de correspondencia es esto, nada menos todo esto, f de 2. Es su regla de correspondencia de la función que vamos a tener que determinar. Ahora, para calcular su regla de correspondencia es similar, porque justamente, ¿qué hicimos acá, profesor? Acá es similar. ¿Qué hicimos acá, profesor? Acá. Hallar el valor universo. Claro, entonces, si existe lo mismo, ¿no? Mismo tenor, ¿no? Entonces dice, si existe una función, acá entonces dice, acá, si existe, entonces, acá, faltaría, vamos a salir de esto. Si entonces, existe una función, pero en este caso sería f de 2, ¿no? F de 2, ¿no? Si existe una función f de 2, entonces, ¿qué va a cumplir? Si solamente si tú escribes, si solamente si, ¿qué va a hacer? Ah, porque es una raíz cuadrada. ¿Y qué vas a analizar? El universo. ¿Qué sería acá? Entonces, todo este valorcito va a cumplir. ¿Qué va a cumplir, jóvenes, esto? Va a ser igual a, mayor igual a 0, ¿sí o no? Eso va a ser justamente el valorcito. Ahora, al momento de resolver, pues ahora acá, entonces simplemente lo pasamos al otro miembro, simplemente va a llegar de esa forma, va a ser mayor o igual a 2, ¿no? A 2, ¿no? A 2. Entonces desaparece. Hay que analizar, jóvenes, ese tipo de inecuaciones, ¿no? En ese valorcito. Ese tipo de inecuaciones que sería del valor, ¿verdad? Pero antes de analizar ese tipo, vamos a asumir, vamos a resolver esta propiedad signo, ¿no? ¿Cómo sería la propiedad signo? Entonces, esta propiedad signo hay que tener que analizar, ¿no? Entonces, esta propiedad vamos a primero analizar. ¿Cómo analizamos, profesor, acá? Entonces, decimos acá, este es igual, y la propiedad signo va a cumplir tres condiciones, ¿sí o no? ¿Qué va a ser las tres condiciones? Va a ser de esta forma, ¿no? La primera condición. La primera condición va a ser menos 1. Menos 1. Si va a ser menos 1, entonces va a ser, sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cumplir? Si x va a ser, en este caso, va a ser x, en este caso, ¿qué sería, jóvenes? Si x, pero en este caso, ¿qué es? No es x, sino en mi caso es x al cuadrado. X elevado al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Es menor que 0. Porque es negativo, menor que 0 va a ser acá. ¿Sí o no? Ah, entonces, eso va a ser. Esto, un x al cuadrado, obviamente, ¿qué va a ser? Va a ser menor que 0, jóvenes. ¿Tú qué piensas? No, no es posible. No es posible en los reales, en tu función, no es posible en los reales que sea. eh, Porque si un número tú le elevas al cuadrado, por más que sea negativo, lo elevas al cuadrado, va a tener que positivizarse. Entonces, no va a ser posible ese caso, ¿no? Entonces, no. Entonces, entonces no tiene solución. No tiene solución. No tiene solución. Listo. Es vacío, ¿no? O sea, tú puedes ir acá, la condición, la solución es vacío, chicos, ¿no? Entonces, automáticamente tú te das cuenta. ¿Dónde está mi función? Acá está. Es vacío, una función vacío, ¿no? Ahora, en otro caso sería el 0, ¿no? El 0. El 0. ¿Cómo es el 0? Dices, ¿cómo, profesor, acá el 0? Dices, sí. ¿Sí quién? X al cuadrado también al cuadrado, en este caso al cuadradito, ¿qué sería? Es igual a 0, ¿no? No hay problema, ¿no? Es igual a 0. Si esto ocurre en el caso, no hay problema. Entonces, eh, ¿qué sería este caso? ¿Va a cumplir o no? Pero acá creo que hay una condición, porque todo es una función compleja, ¿sí? Una función completa, perdón. Entonces, pero acá hay una definición que dice que esto x es diferente de 0 y no puede ser igual a 0. Ah, por lo tanto, acá no tiene solución, ¿no? O si no, lo puedes escribir, no puede ser, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Porque te está especificando acá que x es diferente de 0. Porque es la misma, es todo. Por más que uno falle, va a fallar en este caso también. Entonces, no tiene solución, ¿no? Entonces, puedes decir acá, ¿no? No tiene solución. ¿Por qué, profesor? Porque justamente se está contradiciendo, porque acá es igual, diferente a 0, y acá es igual a 0. No tiene solución. En este caso, no, ahí está.
Ahora, en el otro caso, jóvenes, ¿qué sería acá? Va a tomar que es igual a 1. Entonces, ¿cómo dices? Si quién, si x al cuadrado, obviamente si x al cuadrado, profesor, acá, en este caso, ¿qué sería? Mayor que 0, ¿no? Es la condición del signo, mayor que 0. Obviamente, como es mayor que 0, sí es, ¿no? Tiene solución. No, obviamente que un x, un valor elevado al cuadrado, sí no va a ser mayor, ¿no? Sí tiene solución. Obviamente, ¿sí o no? Sí tiene solución. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solución. Entonces, vamos a asumir que simplemente x es igual a 1. Entonces, para el valor absoluto, vamos a decir acá, ya, profesor, entonces, en cada caso vamos a ver, descartar. Dice que no puede ser negativo, porque un x al cuadrado, jamás un número que esté elevado al cuadrado va a ser negativo. No, esto naranja, esa es la primera. La segunda dice que x es igual a 0, no, porque dice acá, te da un valor que x es diferente de 0, y por ese motivo no puede asumir que x es igual a 0. No puede tomar el valor de 0 también. Ahora, x sí puede ser 1, profesor, acá. Sí, porque un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, sí va a tomar. Entonces, todo este valorcito, profesor, acá va a ser igual a 1. ¿Sí o no? Ya, profe, 1, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Entonces, como es 1, profesor, entonces, ¿qué dice acá? Entonces, tú, por propiedad también, por propiedad, profesor, acá, ¿qué puedes decir acá? ¿Por propiedad quién? Propiedad de máximo entero. Como es esto una constante, simplemente sale 1 más, ¿más quién? El máximo entero, muy bien, ajá, de x al cuadrado, ¿no es cierto? Por propiedad al cuadrado. ¿Es quién, chicos? Es mayor igual a ¿cuánto? A 2, ¿no es cierto? Y resolviendo esa pequeña integral, ¿cómo sería, chicos, eso? Entonces, el máximo entero simplemente, acá el máximo entero, va a ser igual, ¿cuánto, chicos? Ayúdenme. Va a ser mayor que ¿quién? Que Que 1. 1, ¿no? Que 1 nada más, ¿no? Máximo entero va a ser mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1, ¿qué va a cumplir, jóvenes? Tu propiedad. ¿Cómo es la propiedad del máximo entero, chicos? La propiedad del máximo entero es menor o igual que en este caso x sería mayor o igual que 1. Claro, La x, entonces sí propiedad igual. solamente sí va a tener que cumplir que, sí solamente sí, ¿dónde está? Sí solamente sí va a cumplir quién? De la propiedad de máximo entero. Búsquense en su librito si es posible, ¿no? N mayor igual o menor igual, creo que era, a X y mayor que N más 1. O menor que N más 1. Ahí no me acuerdo. A ver, busca. Para este caso, busca. Es mayor, dice acá. Valor absoluto es mayor. Esa propiedad tenemos que utilizar. Ya, ingeniero, es 1 No sé. menor o igual que X al cuadrado, Ya. menor que Acá la ponemos. No, acá está, mira. Esta propiedad, 1 ¿no? más 1. A ver, propiedad. Propiedad. Es bueno poner las propiedades, ¿no? Porque te ayuda también. Si es de máximo entero, es de máximo entero, entonces acá, de máximo entero, digamos, vamos a poner como un A, ¿no? Un A. Es mayor o igual, dice acá. Es mayor o igual que un N, ¿no? Allá. Que mayor o igual que un N, ¿no? Entonces, sí solamente sí va a cumplir esta condición. Sí solamente Mayor sí. o igual a n. ¿Qué va a cumplir? A A mayor Que es mayor, N, mayor, Mayor o igual mayor que N, nada más, a ¿sí o n. no? N. N. Sí, Así, esa es la esta más propiedad está mejor. cumpliendo. Si esto va a cumplir, entonces, ¿qué haces A, acá? Entonces ingeniero, simplemente A, no X. x al cuadrado, ¿sí o no? Sí, x al X al cuadrado cuadrado, ¿qué? mayor que Mayor que quién? 1. Que Que 1, ¿sí o 1. no? Eso va a ser nada más. Y obviamente que este si va a ser, pasa al otro lado, entonces va a tener doble significado, ¿sí o no? Va a tener que 1, porque es una raíz cuadrada, entonces va a tener un valorcito. O si no puedes ponerlo, o si no puedes hacer, mira, acá sería menos 1, si no puedes hacer acá, así, ¿no? Así puedes resolverlo o no. Sí, Claro, entonces, ¿qué sería? ¿Qué valor va a tomar acá?
1, x menos 1, puede ser acá, o digamos el otro sería acá, x más 1, ¿sí o no? Entonces, obviamente, ¿qué va a ser? Mayor que 0. Mayor igual que 0, ¿sí o no? Mayor igual a 0. Si es mayor igual a 0, entonces va a ser. Ahora haces tus puntos críticos, ¿sí o no? Y lo mismo, si no puedes, caballero, haces tus puntos críticos, ¿no? Dos valores, ¿no? Oye, no, eso no me conviene. ¿Qué valores? Uno, solamente hay uno, ¿no? 1, 1 y 2, menos nada 1. más. ¿Cuáles son los Uno. valorcitos 1 y 2, jóvenes? Conjunto de solución. Ya P sería, pones acá, sería, digamos, acá pone que es igual a ¿cuánto? Es igual a 1, 1 es positivo, 1 es positivo, Los positivos. es negativo, ¿no? Su regla de correspondencia, ¿qué sería acá? Más, menos, y acá sería más, ¿no? Ya sabes, ya. Lístame su conjunto de solución, chicos. Desde menos infinito Ya sé, hasta ¿no? menos 1. De este menos infinito a menos solución. Entonces sería acá el conjunto, el dominio, Cerrado. entonces el dominio, obviamente, de todo de este valorcito de la función f2, donde sea el dominio, casi vamos a copiar. Por acá. El dominio, creo que es espacio nomás acá. El dominio de la función f2, ¿cómo sería, chicos? Ayúdenme. Todo este análisis, ya hemos analizado todo. ¿Qué sería acá? Chicos, Desde menos, Menos 1. desde menos menos infinito, ¿cómo, sí o no? infinito. ¿Cómo hasta menos 1? Sí, Hasta menos 1. hasta menos 1 cerrado. Porque se quiere Cerrado, ¿no? los- Ya, cerrado, Sí. cerrado. Sí, cerrado. Unido, Unido desde cerrado en 1 hasta más infinito. cerrado en 1, hasta coma, más el infinito. Sí. Y eso abierto en infinito. Jamás vas a poder cerrar el infinito. ¿Sí o no? Eso va a ser justamente el conjunto solución de eso. Ahora hay que intersectar esta solución con esta solución y con eso ya me sale mi conjunto solución. ¿Sí o no? Está el 0 unido con el 0, dice acá. Ya, voy a tener que hacer un espacio acá para poder calcular eso. De repente, a ver esto. Está. Por acá le pongo. No, ya no se va a poder siempre. Ya ni por acá creo que alcanza, ¿no? Normal, para ya no estar haciendo eso. Acá está, la recta real acá está. Vamos a asumir. ¿Qué valores hay, profesor? Acá dice que hay desde menos 6 a 2. Acá se lo vamos a asumir que es 6. Y acá está el menos 2, los más grandes, ¿no? ¿Qué más hay, profesor? Acá hay 1 y 2. Entonces sería 1 y 2 y el 0 también está, ¿no? Allá, el 1 y el menos 1, ¿verdad? Ya le ponemos, ¿no? Los valores. Ahí le ponemos el valorcito. Acá sería el 6. 6, acá sería el menos 2. Y acá sería el menos 1. Acá sería el 1, ¿no? El 1. Y profesor, acá estaría el valorcito de 0, ¿no? Acá justamente en este punto va a ser el valorcito de 0. O sea, el valorcito de 0. ¿Ya? Nada más hay que tener que interpretar esta solución, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá, profesor? Acá, allá, simplemente me dice que menos 1 va a ir desde menos infinito a 1, que es cerrado, entonces simplemente acá, allá, cerra, acá, ¿no? Dice que es cerrado, y también acá cerrado, y se va a ir hasta donde, profesor, dice, se va a ir acá hasta el más infinito, acá está más el infinito, ya salió, ¿no? Y los dos son cerrados, ¿no? Entonces sombréalo esta partita. Con eso entonces sombréalo, entonces vas a tener que trabajar con esto. Ya está. Ahora, en este caso, ¿qué me dice el otro? Dice, profesora, desde menos 6, cerrado en los dos, hasta menos 2 a 6, ¿cierto? Acá cerrado, acá, hasta 6. Pero dice que son cerrados, ¿no? Sombrearlo, ¿no? Estamos dando de lujo de sombrearlo, pero para que lo entendamos, ¿no? Mejor nos demoramos un poquito más y ya lo entendemos mejor el ejercicio. Se puede hacer rápido, ¿no? Pero vamos a los detalles, ¿no? Dice que es cerrado. ¿Sí o no? Cerrado. Ahora, pero simplemente me está diciendo, ¿quién jóvenes?
El conjunto solución es la intersección de toda esta evaluación, el conjunto solución. Esa sería la intersección. Acá se va a intersectar, acá también, acá también. ¿Sí o no? Pero acá con el 0 no está intersectando. Entonces el dominio, profesor, acá finalmente el dominio, o sea, el dominio de mi función, ya bueno, le voy a poner el dominio de la función f, el dominio de la función f, no f de 1, total, el dominio de los dos, ¿sí o no? El dominio de la función. ¿Qué sería, chicos? Dígame. De este, Cerrado menos Sería 2, cerrado menos 1. ya, desde cerrado en cerrado, menos 2, sí, cerrado en menos 1. cerrado, dos. Ya, Sí, sería cerrado en menos 2, coma, hasta menos 1, ¿no? ¿Qué más? menos Unido. 1. Unión. Unido con cerrado en 1 hasta 6. Cerrado también los dos. Sí, ¿no? Sí. Claro, Clarín, sí, dice el señor. 1. por supuesto. Ya. Eso sería, jóvenes, el conjunto solución de este tipo, ¿no? De este tipo de funciones. Ya. Vamos a ver. Ya pueden transcribirlo, por favor. Mientras yo voy a llamar lista, voy a aprovechar también la lista. El material está en esto, ¿no? Ya está en la plataforma. Lo pueden visualizar. Les quiere. Ya, atención, por favor, a la lista, atención. Juan Carlos. Juan Carlos. Presente, ingeniero. Ay, ay, ¿Se me ay. escucha? Ah, sí, recién. Álvarez Condori. Álvarez Condori no vino. Isabel Beatriz Arhuanca. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya, Calvo Puma. Presente, ingeniero, Ya, presente. Calla Surco. Ya, Calla Surco no vino, ¿no? Ya. Chalco Mamani. Ingeniero, disculpe, mi compañera me comunicó que su micrófono estaba mal. ¿De quién? ¿Chalco? De Chalco, Mamani. Ya digamos que va a venir, ya. Clavitea Pariapasa. Presente, profesor. Señorita, despierta, ya amaneció, señorita. Condori Alanoca. Presente, ingeniero. Ya, Juancito. Yanderas Cutipa. Yanderas, Presente, ingeniero. ya, señorita. Laura Canasa. Laura Canasa, no vino. Maldonado Fuentes. Presente, ingeniero. Ya, Mamania Pasa. Presente, ingeniero. Ya, Mamani Gutiérrez. Presente, ingeniero. Mamani. Presente, ingeniero. Mamani Peralta. Presente, profesor. Mamani Toque. Aquí estoy presente, profesor. Mamani Toque. Sí, aquí estoy, momento. ¿Cómo aquí estoy presente? Se dice joven. Minaya Saca. Presente, ingeniero. Miranda Rivera, muy bien. Presente, ingeniero. Miranda. Paco Pacara Quispe. Presente, ingeniero. Paco Zárate. Presente, ingeniero. Pongo Vilca. Presente, ingeniero, presente. Portada Tito. Presente, ingeniero. Sanga Vilca. Sanca Quispe, ingeniero. Perdón, Sanca Quispe. Presente, ingeniero. Ya, Solórzano Mamani. Presente, profesor. Taipe Condori. Presente, ingeniero. Ya, Presente. Kevin. Ticona Mamani. Presente, profesor. Ya, Tipula Yankee. Presente, ingeniero. Pumi Panca. Presente, ingeniero, presente. Tunco.
Vilcatunco. Yucra Gutiérrez. Presente, ingeniero. Sanga Ballena. Sanga no vino. Y finalmente ingeniero. Cela Condori. Presente, ingeniero. Ya Cela, ¿no? Sanga no vino, ¿no? Presente, ingeniero. Sanga Ballena, sí, presente. Ya, señorita. Cela Condori no vino. Malcolm. Ya. Jóvenes. Ingeniero, disculpe, Nancy Pacara, presente, le dije, no sé si me he escuchado bien, porque mi audífono un poquito está. No sé. Pacara. Y Pacara Quispe. Ah, sí, Nancy Pacara. Nancy, no Pacara. Sí está aquí. Nancy. Ya. Ya, Jóvenes, gracias, estaba viendo qué ha pasado con su trabajo. No me han subido funciones especiales. Ingeniero, justamente eso iba a decirle. En funciones especiales no hay, solo hay pura teoría y ejemplos de... No, hay de la última parte, sí les he dejado, hay bastante trabajo. En el máximo entero sí hay. En de ahí tiene que salirlo de todo. Solo eso nomás. Sí. Solo Sí. los 46 ejercicios, Sí, ¿verdad? de los dos temas está comprimido eso, por eso son dos. Ajá, sí. Sí, Pero no he porque- visto, ¿cuándo van a subir? Ya se venció el he visto que se ha vencido hoy día, ayer creo. Ingeniero, ¿por qué no le entendí ese? Ya tendré que habilitarlo hasta mañana. ¿O hasta cuándo van a poder ustedes? Hasta mañana. Sábado, ingeniero. Ingeniero, por favor. Sábado, ingeniero. Hasta Sábado el a las viernes, 12. ya. Se va a acumular hasta el viernes, porque van a tener otro trabajo hoy día también. Se va a acumular. Ya hasta el viernes, ingeniero. Viernes, después sábado domingo van a hacer otro Viernes. trabajo, ¿les parece? Para que no se compliquen su vida. ¿Ya? Ya. Pero hasta el viernes, hasta las 12, ingeniero, por favor. 12 como hay del mediodía, ¿está bien? medianoche. De la noche, ingeniero, 12 de la noche. Clases durante el día y es un poco difícil. Ya. Medianoche, trabajo de funciones. Ya, lo voy a habilitar hasta medianoche de... a ver, Pensé que era hasta mañana. el día sábado. ¿Qué fecha es sábado? ¿Sábado qué fecha es? El día sábado. 15. El día sábado es 15. 15. Sábado ingeniero. 15, ya, sí, es 15. Entonces, vamos a ver la apertura hasta el 15. Tienen que cuidar que les dan el tiempo, ya no va a haber más. 15. No, he calculado. Ya. Está hasta el Ingeniero, sábado, chicos. ingeniero, Ajá. disculpe, o sea, ¿lo va a aplazar el trabajo de funciones y Hasta el funciones 15. especiales? Sí. Sí. ¿Está bien o no? ¿O hay una objeción por parte tuya, señorita? No, para nada, ingeniero. Sí, Sino que ingeniero ya. Pregunta. Es que había resuelto yo otras diapositivas, la última diapositiva que hemos realizado el día viernes. Y eso Ese de ahí lo había de ahí va a resuelto. venir nomás, sí, de ahí, porque el otro no hay trabajos. Los dos trabajos le he puesto en los demás, en los dos. El de máximo entero, Silvia, lo que estás haciendo. Ah, ya. Ay, eso está bien, eso está bien. Ajá. Ay, ya, estaba En el lector preocupada no ya. hay, es que es pura teoría. El profesor está diciendo que en ahí lo ha comprimido todo, o sea, de todos los temas, ahí está. Sí, por eso Bartos, harto gris. Ya. Sí, Ya, tienen hasta el ingeniero, sábado de la muchas medianoche, por gracias. favor. Ya, Ya, ingeniero, gracias. ya chicos, sí. Senta delegado, ¿dónde sale ese delegado? No me ha llamado, Sor, me sabe decir, habítame en el PA, en esto, la plataforma. Dio mucho frío. Ya estaba muy ocupada. Se ha congelado. Congelado. Aquí estoy, ingeniero. Media petrolera, creo que se demora mucho la señorita a hacer gestión. ¿No? Estoy. Aquí estoy. Ingeniero, Sí. ¿va a haber su tutoría en su curso o todavía para esta semana? Ya, te voy a avisar durante mañana, ya, mañana, y ya vamos a organizar. Si es que ya creo que hay que estar ese horario nomás, ¿ya? Ya, ingeniero. Ya. Yo creo que hasta acá nos vamos a dar un tiempito, ustedes en respiro, yo también quiero tomar un poco de agüita, ¿ya? Ya, entonces. Un receso de 10 minutitos para que se organicen, y ahí, tiene trabajo también en este caso, ¿no? De función de la quebrada hay que hacer. Ajá. Hay trabajo. Revísenlo la plataforma, revísenlo,
porque siempre es bueno revisarlo. Esto lo va a estar subiendo el video también, para que usted lo pueda... Ingeniero, disculpa, una pregunta más. Dime. Ahorita lo que hemos estado resolviendo es otra diapositiva, ¿verdad? Otra diapositiva, esa está colgada en su plataforma Ya. ya. Sí, sí. Esos son Ya, funciones ingeniero. algebraicas. A ver, ¿quién me dice eso? Ya. Algo están comentando, creo, compañeritos. A ver, ¿quién está diciendo el chat? A ver, este jovencito. Dice, dice, ya llamó lista, dice, no, todavía hay que poner. No, No todavía. mañana. Ahí hay comadres. Ah, El ingeniero, no todavía. mañana, dile, mañana será, dice. Ya, comadre. Ya, chicos, ya, todavía, en serio, dice, mañana, dice. Es reír. Ya, chicos, tómense su tiempito, ya, tómense su tiempito. Yo tengo a tomar. Ya, ingeniero. Chicas, están ahí, ya, Dinos. mentira. ¿Qué fue? ¿Quién van a participar? ¿Ya enviaron sus videos? Todavía, ¿no? No, yo todavía no. Ay, sí, porque para esta semana tenemos trabajos, exposición. Sí, Una consulta, alguien de ustedes sabe, la exposición de seguridad va a ser mañana, ¿no? sí. Mañana va a haber exposición en Seguridad y Defensa Nacional, también Y en en epistemología. epistemología. Ay, qué daño. Ujú. Lo bueno es que el ingeniero de mate nos ha dado más tiempo. Ujú. Sí. Ujú. Ah, algo más que ibas a decir, compañera de mí, alguna información. Vaya, compañeros, ¿quiénes van a ir a recoger su canasta? Mm, Don San Margot no asistir seguramente. Los que son de alimentarias solo hoy día tienen que recoger de 9 a 1 de la tarde. Mañana Sí. son las otras carreras, no se olviden. Sí, gracias por avisarnos. Sí, precisamente por eso preguntaba. ¿Quiénes son? Para cosa que conocernos, pues ya. Estoy en la cola, ¿en serio? Morelia. Ya, Morelia, guárdamelo ya. Yo soy cerca ya, una cuadra. Sí, que guarda para todo el salón que va ahí, dependiendo de la lista. Sí, porque yo ahorita voy a salir, en serio, me lo guardas. Es en la universidad, ¿en cuál de las dos es? En la Morelia. Morelia. Ay, ¿qué? Ya, es donde dimos examen. Silvia, ¿me escuchas? Sí, Morelia. ¿En dónde es? ¿En cuál de las dos? Donde, supongo que es el pabellón, dijeron donde dimos examen, ahí estamos haciendo cola. Ah, ya. Ah, entonces acá en la universidad. Ya estoy en una cuadrita, entonces. Házmelo cola, porque ¿cómo te reconozco? Yo voy a salir de mi casa ya. ¿Tú crees que nos dejen, que acepten, nos están reclamando? ¿Estás reclamando? No sé, ya me haré mi colita nomás. Pero es acá entonces en la universidad donde dimos el examen. Ajá. Yo tenía que viajar y bueno, pues la lista de matemática no estaba sin señal. Ah, pero en la universidad sí hay señal. No. No, en el viaje digo. Ah, ya. ¿De dónde has venido, pues? Porque creo que hay para envíos. Sí, de Santa Luz. No, Santa Lucía. Ah, Santa Lucía. Ya. Entonces voy a venir igual. Nos vemos. Chao. ¿Quiénes más van a ir a recoger? Eso, no sé, la verdad, no los conozco nadie. Margot, creo. Cinelia también creo.